bienvenidos. Un gusto estar con ustedes, autoridades, actores clave del ecosistema de startups de la Baja California. Saludarlos por este esfuerzo, esta iniciativa para promover la articulación y el desarrollo del ecosistema emprendedor. Tengo el gran gusto de conocer a varios colegas de Tijuana que están participando en GEIAL. Ahora ya van a saber de qué se trata. A quienes quiero también agradecer esta invitación, particularmente a Ariosto y a Aarón y a Jair, pero también quiero saludar a Juana Ramírez de ASEM, una gran amiga. Vamos a compartir un poco algunas lecciones que surgen de la experiencia y que ayudan a establecer algunos principios orientadores de qué aspectos son relevantes para desarrollar el ecosistema. En primer lugar, muy poco, algunos conceptos para asegurarnos que hablamos el mismo idioma. Le voy a compartir muy poquitas cosas, pero claras, de dos casos internacionales para ver qué lecciones nos deja. Los principios y aprendizajes que surgen de la experiencia de PRODEM con los ecosistemas, y para terminar, lo que llamamos la brújula y la antena de inteligencia colectiva. Tijuana hoy ya está en GEIAL, este grupo de ecosistemas inteligentes de América Latina, que justamente lo que aporta es eso, una brújula y una antena estratégica de la mano de la inteligencia colectiva junto a otros ecosistemas de la región. Comenzando con los conceptos, ¿no? Por empezar, definimos como ecosistema a un conjunto de actores, factores, relaciones y procesos que actúan e interactúan moldeando las condiciones para la creación y desarrollo de empresas innovadoras en un espacio geográfico determinado, por ejemplo, la Baja California. Acá es importante aclarar, porque muchas veces pensamos que todo es una cuestión de los actores. Pero los actores a su vez son parte de fuerzas, de factores y participan de relaciones que dan lugar a procesos. Entonces tenemos que poner foco en estos distintos elementos que interactúan y actúan. Tal vez rápidamente el modelo más simple es el de Daniel Eisenberg, que planteó que para que a los emprendedores les vaya bien, hace falta que jueguen con viento a favor estas seis dimensiones: los mercados, el capital humano, los apoyos a los emprendedores, la cultura tiene que ser proemprendedora, tiene que haber financiamiento y también la política pública tiene que jugar en esa dirección. Sin embargo, ese modelo fue criticado por ser estático y nosotros en PRODEM, que es la organización a la cual pertenezco y lidero, así como también en GEIAL, este grupo de ecosistemas inteligentes de América Latina, utilizamos este modelo que hemos elaborado a lo largo de los años de trabajo, que es un modelo dinámico y evolutivo. Entonces, a la izquierda de la barra verde, pueden ver lo que llamamos la fotografía de un ecosistema, su configuración. Entonces ahí podemos ver cómo estamos en materia de apoyo de incubadoras y aceleradoras, de políticas, de regulaciones, de redes, de financiamiento, y así con cada uno de los elementos que ustedes pueden ver en el margen izquierdo. Ahora, es tan importante entender la foto como la película. Yo doy muchas veces un ejemplo que es el siguiente. Yo puedo saber que mido 1,80 m, pero yo no sé si todavía estoy creciendo y llegué ahí porque, no sé, soy un joven que está atravesando desde la adolescencia, o sencillamente era antiguamente o hace un tiempo alguien que medía 1,90 m y con los años, bueno, el envejecimiento me llevó a ir volviéndome un poco más petizo. ¿Qué quiero decir? Que es tan importante saber cómo estamos que cómo vamos. Si estamos avanzando, si hay progreso o estamos estancados. Entonces, en el margen derecho de la pantalla pueden ver lo que llamamos las fuerzas dinamizadoras de un ecosistema.
que incluye la fuerza de los propios emprendedores, lo que tiene que ver con las acciones que abren oportunidades desde el campo empresarial, por ejemplo, con iniciativas para innovar colaborativamente con startups, pero también lo que tiene que ver con la fuerza de los inversores. ¿Están? ¿No están? ¿Hay? ¿No hay? ¿Están invirtiendo? Y hablamos de los inversores propios como también de los inversores de otros ecosistemas que pueden invertir en nuestros emprendimientos. Ahora, también está la fuerza de las instituciones, ¿no? Desde las universidades, lo que tiene que ver con las oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras, aceleradoras, redes de mentores, etcétera. Y también, por último, los gobiernos, con las políticas y las regulaciones. Entonces, en el campo derecho, ¿qué diferencia tenemos con el izquierdo? Que acá lo que hablamos no es de la foto, estamos hablando de las tendencias. ¿Qué está pasando de nuevo en el mundo de los emprendedores? ¿Qué está ocurriendo como nuevo y superador en lo que tiene que ver con los procesos de incubación y aceleración? ¿Se están sofisticando? ¿Se están especializando? Lo que tiene que ver con la formación de inversores y la atracción de inversores. Estamos avanzando ahí, pero también en el acceso, en la generación de nuevas inversiones y así con cada una de estas fuerzas. En el medio, ¿qué es lo que está? Lo que ustedes justamente están haciendo, la articulación, y la articulación tiene una expresión superior a nivel orgánico, institucional, que es lo que se llama la gobernanza, un mecanismo que les permite a través de un espacio de trabajo, de toma de decisiones, crear una agenda, impulsar el desarrollo del ecosistema. Cuando estas distintas fuerzas se comportan de una manera dinámica, ¿qué pasa? Que la configuración inicial que le sacamos en la fotografía, cuando nos movemos al cuadrante derecho y vemos qué pasó desde esa fotografía un par de años después, ¿hubo movimiento? ¿No hubo movimiento? Si hay movimiento, muchas veces podemos evolucionar y entonces ya hablamos, por eso dice nueva configuración, hacia un momento, estadio superior de desarrollo del ecosistema. Estas son las cosas que de hecho Tijuana ya está haciendo, sacarse la fotografía en el marco de GIAL. Y ojalá haya más ciudades dentro de Baja California que quieran, que deseen sumarse a esta iniciativa. Lo que estamos viendo ahora es un zoom en las fuerzas dinamizadoras. Los componentes son los mismos y lo que podemos ver es cómo se relacionan. ¿Se acuerdan que recién hablamos de las relaciones que intervienen en los procesos? Entonces, la dinámica emprendedora, ¿qué hace? Alimenta la base empresarial de startups, de spin-off de universidades y corporaciones, con emprendedores seriales. Muchas veces, con la labor de los emprendedores que se reciclan, han tenido éxito con sus emprendimientos y fundan una aceleradora, un fondo, o empiezan a colaborar in residence en un fondo de venture capital. Ahora, las instituciones que brindan apoyo justamente se relacionan con emprendedores y con inversores. ¿Por qué? Porque a los unos le dan el apoyo técnico, les ayudan a generar contactos, pero a los inversores también les proveen de ese deal flow, de ese flujo de emprendimientos que necesitan. Entonces, fíjense acá, ya se puede ver con estas flechas cómo la dinámica emprendedora se vincula con la empresarial y con la inversora y con la institucional, en base a lo que antes les decía. Y las flechas verdes nos muestran cómo las instituciones de apoyo, de soporte, se vinculan con la dinámica emprendedora y la dinámica inversora. Pero la dinámica empresarial también genera oportunidades, por ejemplo, cuando colaboran con startups, para ser clientes o para probar nuevos productos o para generar negocios con otros actores, pero también le pueden proveer, y por eso la flecha apunta no solo a los emprendedores, sino a la dinámica institucional. ¿Por qué? Porque muchas veces los empresarios son mentores o empresarios de empresas jóvenes o de corporaciones. Y también está la vinculación con el financiamiento, con la inversión. Porque muchas de estas empresas empiezan a
incursionar en el campo del corporate venture capital, es decir, invertir no solamente por una cuestión de retorno financiero, sino principalmente en aquellos emprendimientos que le pueden aportar soluciones innovadoras alineadas con lo que está buscando como desafíos, como estrategia la empresa. Los inversores son los que aportan capital inteligente a los emprendedores, contactos, pero también pueden ser deal makers, es decir, que muchas veces recorren por distintos sitios. Me viene ahora a la cabeza Rogelio de los Santos de Dalus, del TEC de Monterrey. Él tiene varios sombreros y en cada uno de ellos justamente aporta lo propio, con los emprendedores, con las empresas, con las instituciones. Y están los gobiernos que definen reglas e incentivos que, bueno, moldea también la conducta muchas veces de incubadoras y aceleradoras, pero también con los instrumentos que ponen a disposición de los emprendedores a los procesos de emprendimiento, a lo que ocurre con las propias empresas y sus iniciativas de vinculación con el ecosistema, y a los propios inversores. A nadie escapa que en todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos a fines de la década del 50, pasando por Israel a inicio de los 90, hasta los distintos países latinoamericanos que han desarrollado una industria privada de capital emprendedor, que han sido políticas públicas las que han ayudado a pegar un salto cualitativo en esa dirección. Y en el medio está la confianza para que la colaboración fluya. En este modelo hay 5 conceptos clave entonces. Hay una configuración inicial de activos y condiciones, que ya vimos. Hay 6 fuerzas dinamizadoras que le van dando lugar a la emergencia y al desarrollo a lo largo de distintas etapas que va recorriendo el ecosistema. A veces lo hace por acumulación, y ahora voy a dar un ejemplo, y a veces lo hace por ebullición. Mejor dicho, por acumulación, me corrijo, que conduce a la ebullición, como cuando colocamos el agua en la cocina, en el mechero, el calor va haciendo primero por acumulación, crece el calor, pero en un determinado momento se transforma el agua en vapor. Quiere decir que esa ebullición es la que nos dice que pasamos a un estado diferente, cualitativamente distinto. Con los ecosistemas pasa lo mismo y ahora vamos a dar un ejemplo. Pero a veces ocurre por catalización. Hay una fuerza, un factor que desencadena un salto cuántico. Entonces, el primer ejemplo, el que tiene que ver con la acumulación, por ejemplo, si uno toma a inicios de los 2000, se encontraba con el nacimiento de Mercado Libre y unos tantos otros, tampoco tantísimos, emprendedores tecnológicos. Bueno, esos emprendedores tecnológicos y sus empresas han dado lugar a un efecto de acumulación. ¿Por qué? Porque esa generación de emprendedores con sus empresas, al ir teniendo éxito, lo que les decía antes, se reciclaron y por un lado, uno de los socios de Mercado Libre y el CFO de Mercado Libre crearon Cassette Ventures, uno de los fondos de venture capital regionales más fuertes que tenemos hoy. Pero por el otro lado, esa camada de emprendedores tecnológicos generaron, una década después, 15 años después, el mundo de las tecnolatinas. Entonces, cuando nacieron, no podíamos hablar de las tecnolatinas, recién todo el fenómeno surgía. Fueron creciendo, desarrollándose, incrementándose en cantidad y ya tenemos en cada país determinados sectores verticales en el mundo de la tecnología. Eso entonces ya significa que por acumulación en el tiempo hubo un cambio cualitativo. Lo otro, la catalización, el ejemplo es Israel. Israel cuando lanza el fondo de IOSMA, el fondo de fondos, eso cataliza sobre un ecosistema que tenía varios ingredientes, pero todavía no tenía el venture capital. Entonces, esa política pública generó rápidamente una cantidad importante de fondos de venture capital y eso cambió radicalmente, catalizó hacia un estado diferente. Por el otro lado, el output
de este ecosistema, agrego este concepto, siempre hay que tenerlo en cuenta y poder preguntarnos, ¿cómo está la fertilidad de este ecosistema? Es decir, en términos de creación de empresas que logran crecer, que logran innovar. ¿Por qué? Porque muchas veces, créanme que en los ejercicios que hacemos con los ecosistemas, se identifican, se caracterizan, se evalúan en función de lo que tiene que ver con si tenemos o no incubadoras, aceleradoras, gobierno que actúa, etcétera, universidades. Pero al final del camino lo que estamos buscando es que se creen, que crezcan, que innoven, que generen puestos de trabajo de calidad, que exporten las empresas. Y la pregunta del millón es, ¿y eso está pasando o no? ¿Y en qué medida? Muchas veces me ha tocado con determinados ecosistemas que me dicen, no, lo que pasa es que nosotros estamos en un ecosistema incipiente. Ah, ok, ¿qué quiere decir? Que todavía no es fértil, todavía no crecen, no nacen, no crecen, claro, sí. ¿Y hace cuánto que vienen trabajando en torno a esto? Y hace 25 años, por decir. Y sigue siendo incipiente, digo, entonces no es que es incipiente, es árido, porque si no nacen y crecen, es porque es árido. Entonces, algo de lo que se estuvo haciendo en estos 25 años, en lugar de conformarnos con decir que es incipiente, porque no es un tema de incipiente, incipiente es cuando empezó a ocurrir, empezamos a hacer esfuerzos, pero acá me están contando que hace 20, no me acuerdo cuántos años, están trabajando y sigue sin pasar demasiado. Entonces, acá el problema es de aridez, no de infancia. Bueno, no hay un patrón único, hay distintas configuraciones, distintas arquitecturas, hay diferentes senderos evolutivos, no hay por qué replicar lo que hace nadie, sí aprender de otros que están más avanzados. A ver, vamos a hablar de colaboración un poquito. Hay 5 tipos de colaboraciones que generan volumen de juego. Yo digo, esto es como el fútbol, por eso hablamos de volumen de juego. No sé si en México utilizan esta expresión. Volumen de juego es cuando hay un circuito donde varios jugadores construyen entre ellos pases, jugadas. Se arma entonces una colaboración donde todos lo que comparten es el objetivo de que la pelota entre en el arco del contrario. Y con el ecosistema pasa lo mismo. La pelota entra en el arco del contrario, bueno, por supuesto, hay recorridos en el medio, pero el gol es cuando logramos que nuestro ecosistema empiece a estar un poquito más fértil, nacen más empresas o las que hay crecen más. Y entonces tenemos para eso que colaborar. Y es lo que ustedes están haciendo. O este esfuerzo que están haciendo para que eso ocurra. En primer lugar, los ecosistemas permiten reconocer apoyos básicos, por ejemplo, informales o a veces formales, colaboraciones para difundir determinada actividad, compartir cierta información, contactos, etc. Ahí hay un segundo punto que habla de alianzas en torno a proyectos conjuntos. Por ejemplo, cuando una incubadora se crea y es una alianza de universidades y entidades empresariales. Hay un proyecto y una alianza. Tercero, jugadas en la cadena de valor del ecosistema. Sí, el ecosistema tiene su cadena de valor. Está constituida por universidades, sistema educativo, incubadoras, aceleradoras, inversores. Es decir, cada quien provee al que está después del resultado de su trabajo. Entonces, que haya alineamiento en cómo se trabaja en las distintas estaciones, permítanme la simplificación, es fundamental. La cuarta es las jugadas en la dinámica corporativa emprendedora, algo que está naciendo cada vez más en los países o desarrollándose cada vez más en los países y que cuando uno miraba 10 años atrás no encontraba demasiado y 15 años atrás no encontraba nada. En 2011 recién empezaba a hacer estas cosas Guaira de Telefónica cuando desembarcaba. Ahí están las iniciativas de innovación corporativa con startups. Después está la gobernanza, cuando hay una mesa, cuando hay una junta directiva, un consejo, mejor dicho. Yo sé que ustedes tienen este tipo de consejos en distintos lugares de México. Después están las alianzas con otros ecosistemas. ¿Por qué? Esto es importante porque los ecosistemas tienen que estar vinculados de manera de aprender e intercambiar entre sí. Voy a hablar de 2 casos muy rápidamente para ir a las lecciones. Son los casos de Eindhoven, ¿sí?
en Países Bajos y de Medellín. Medellín tal vez lo conozcan más, pero el de Eindhoven es un caso bien interesante que ahora vamos a ver. Eindhoven pasó de la declinación que ocurrió cuando entró en crisis la empresa Philips. Eindhoven vivía de Philips y su cadena de proveedores. Sin embargo, entró en crisis, entró a achicarse, a reducir empleo y todo el ecosistema entró a declinar. Eindhoven tiene un tamaño de 230.000 habitantes, forma parte de la región de Brabante con 750.000. Tiene justamente este perfil productivo que les decía, además tiene un puerto. El disparador fue, como les anticipé, la crisis de Philips. Entonces, la estrategia que deciden, se juntan el que lideraba la entidad empresarial, predominantemente pymes proveedoras de Philips, el rector de la universidad local, convocan a la autoridad local, el alcalde, y ahí deciden una estrategia. Primero, para buscar que en base al aprovechamiento de activos y capacidades de la ciudad, conserven el empleo. ¿Sí? Ya les dije quiénes fueron los líderes de esa mesa, y van a buscar, formulan un proyecto de recursos de la Unión Europea para proyectos de infraestructura, en este caso, para revitalizar este ecosistema. Pero en el 2004 hay un punto de inflexión, se dan cuenta que tienen que pasar una estrategia ofensiva, y ahí crean la fundación Brainport. Brain es cerebro, port es puerto. Tenían un puerto, faltaba cerebro. Ahí colaboran todos los que les dije, crean la agencia de desarrollo de Brainport, bajo una lógica de alianza público-privada, nombran el equipo ejecutor, hacen fundraising y desarrollan apoyo a emprendedores. Este proyecto tiene un pilar importante en lo que es creación, desarrollo de conocimiento e innovación abierta corporativa. Y las áreas de trabajo tienen que ver con talento, servicios a empresas, vigilancia tecnológica, todo esto que ustedes están viendo aquí. Seleccionan, priorizan ciertas tecnologías donde ellos tenían más chances y generan una red de organización del ecosistema y crean lo que llaman The Gate, la puerta de entrada y derivación desde la Brainport Development Agency, en función de lo que requieren los emprendedores y las empresas en cada caso. Lecciones de este ejemplo. Bueno, un motor y un liderazgo distribuido, no es que hay una sola cabeza, es distribuido. Acá estaban las autoridades, la universidad, los empresarios, y se comprometen, esos actores clave, toman iniciativa, convocan y articulan. Generan una visión estratégica e identidad compartida, construyen a nivel institucional, como vimos, fundación y agencia, apuestan a la biodiversidad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, todas integradas en estas apuestas sectoriales, con una imagen proyectada de parte de modelos de rol empresarial y de una identidad productiva, invirtiendo en qué? En talento, infraestructura para la innovación y calidad de vida, haciendo un fundraising colectivo para aportar y apalancar esos recursos propios con recursos de la Unión Europea. Medellín es distinto. Decimos, de ser una base narco pasó a ser un polo de innovación, o a buscar serlo, ¿sí? La capital de Antioquia, muy distinto, 2,5 millones de habitantes, centro empresarial e industrial del país. Los actores protagónicos son la alcaldía, las universidades, la empresa pública de energía EPM, la Fundación Pro Antioquia, que nuclea a los empresarios más importantes de Medellín, crean el Consejo Universidad Empresa, Estado Empresa, crean Ruta N, una agencia de desarrollo, Créame, tiempo antes todavía, como incubadoras, y lo mismo, alianza público-privada. Este comité Universidad-Estado-Empresa tiene una secretaría técnica de la universidad, mesas lideradas por empresarios, se reúnen una vez al mes desde hace 15 años y cada empresario líder es el responsable de un área. Uno es de talento, la mesa de financiamiento, la mesa de articulación.
Y este esfuerzo es la cuna de Ruta N, que muchos lo deben conocer, como ya les mencionaba. Acciones destacadas de Ruta N, por ejemplo, de Gran Pacto, escuché que ustedes van a firmar un pacto, el Gran Pacto por la Innovación, que firmaron todas las organizaciones, coordinan en torno a un plan estratégico de ciencia y de tecnología para la innovación, y los ejes de actuación son el talento digital, el acompañamiento de startups, el financiamiento, innovación corporativa abierta, la atracción de empresas internacionales. Lecciones aprendidas, motor triple hélice, colaboración público-privada, visión compartida, ambición, narrativa colectiva en torno a la innovación, agenda de transformación de la ciudad y construcción de capacidades institucionales. Denominadores comunes, y con esto cierro, entre Eindhoven y Medellín. Por un lado, la existencia de un núcleo motor en la lógica del liderazgo compartido, distribuido entre personas y organizaciones comprometidas con la construcción del ecosistema. Capacidad justamente de construir ese liderazgo y una gobernanza efectiva que involucre a los distintos stakeholders, impulsar una visión compartida del rumbo y el destino, plasmar la visión en torno a proyectos colaborativos, e identificación de los dolores y las oportunidades, pero también de los activos locales sobre los cuales construir. Uno de ellos tiene que ser forjar la identidad que les permita proyectarse hacia los demás. Universidades y empresas como actores clave, gobiernos locales en un rol impulsor y de fundraising, importante compromiso de tiempos, recursos para darle continuidad, sostenibilidad y legitimidad. Importancia de atraer talento emprendedor global y fomento de las comunidades tecnológicas. Bien, compartimos una experiencia de 2 casos. Vamos a ver ahora la experiencia que tenemos desde PRODEM. Nos permitió formular 15 lecciones que son una suerte de principios para impulsar los ecosistemas. Estos son ejemplos de los ecosistemas con los que hemos trabajado. En primer lugar, yo dije 15, pero son 10 en verdad, en base a lecciones aprendidas, ¿no? Porque las lecciones aprendidas no las estoy compartiendo, sino los principios que generaron. Y el primero es construir confianza, más aún en las etapas tempranas del ecosistema. ¿Para qué? Para promover las iniciativas y las actividades colaborativas de personas, pero también de instituciones, de emprendedores. Muy importante tejer consensos y compromisos. Acá estos consensos, estos compromisos son la mejor vacuna ante los cambios de gobierno que muchas veces ocurren y llevan a que todo retroceda. Pero si hay actores locales, diversidad, con compromisos, con consensos, los que llegan van a tener más dificultad de destruir o perjudicar lo construido previamente. Entonces, alianzas y redes sólidas es fundamental. Tercero, es clave construir una agenda estratégica accionable. Esto es, que tiene que ver con las oportunidades, con las brechas a atacar, pero aprovechar las ventajas competitivas dinámicas, es decir, las que tenemos hoy más las que podemos construir, generar en torno a esa agenda estratégica accionable compromisos, recursos para ponerla en marcha. En GEIAL aportamos con los resultados de las mediciones esa brújula que puede ayudar justamente a construir mejores agendas estratégicas. La planificación, se habla mucho de planificación, hay que hacerla, pero ojo que no sustituye a la construcción de confianza, a la colaboración. Quinto, construir una identidad estratégica proyectable respaldada en una narrativa colectiva. Hay que construir ese relato colectivo en torno a aquello que es un denominador común como imagen futura de lo que quieren construir, como quieren identificarse, como la región de qué, que logra qué, que busca qué. 6, densificar e institucionalizar relaciones e interacciones. Y esto no es solo personas. Siempre dice, las organizaciones, las personas, las organizaciones, los ecosistemas las hacen las personas. Efectivamente es así. Pero no hay que descuidar cierta institucionalización de los vínculos, porque después una persona que está hoy en una organización, mañana no está más. Y está bueno, muchas veces se va a otra organización desde donde sigue aportando, pero esa organización donde estaba, por ahí ya
no se institucionalizó el vínculo y queda desactivada. Estimular las articulaciones, ¿sí? Actividades colaborativas, incentivos. Muchas veces los gobiernos establecen cierto fondo que sirve para proyectos donde participe más de un actor del ecosistema. Me ha tocado colaborar con la gente de Uruguay cuando nacía el ecosistema y ahí hubo un fondo de este tipo para que, por ejemplo, una universidad colabore con un fondo de venture capital para lo que fuere. Interesa sobre todo que haya pases, como en el fútbol. Es como decir, soy el director técnico y de los jugadores, los que al final de la práctica más pases consigan hacer entre ellos, van a tener un premio en su sueldo al final del mes. Después, saber que muchas veces hablamos de que el tema es la articulación y esto es clave. Pero tal como ocurre con nuestros cuerpos, con la anatomía, con la medicina, ¿qué nos dicen los médicos muchas veces? Uno dice, y me duele la cintura. Bueno, sí, pero tiene que ver con la columna. Ah, ok, entonces esto que yo creí que podía tener que ver con la articulación que tengo entre la cadera y el fémur, qué sé yo. Resulta que también tenía que ver la columna. Claro, y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Y hay que hacer abdominales, por ejemplo. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos y en este caso vertebrar la cadena cliente-proveedor interno del ecosistema. Es decir, no solo interesan los vínculos entre los actores, necesitamos que cada uno de los actores se fortalezca. A veces hay actores que hacen falta y no están. Y entonces, ¿qué hacemos? Creamos, por ejemplo, un fondo de venture capital, no hay. ¿Qué hacemos? ¿Lo creamos? Si no existe. ¿Tenemos escala? Si no tenemos escala, tenemos que ir a ver cómo nos articulamos con otros para tenerla o para atraer. Enfocar 9, el desarrollo del ecosistema como un proceso de emprendimiento. Construir visión, compromisos, hoja de ruta, recursos, pedalear como la bicicleta continuamente. Construir una gobernanza emprendedora, gobernanza sí, pero que ojo que no se burocratice, que sea emprendedora como motor, donde haya protagonismo de los emprendedores, que tenga redes, brújulas y antenas externas en base a inteligencia colectiva de distintos actores y externa también en articulación con otros ecosistemas. Esto lo paso más rápido, vamos a ir entonces, pues nos queda poco tiempo a la brújula, la antena y la inteligencia colectiva justamente. Y ahí es donde saludo que Tijuana se incorporó este año, está trabajando junto al grupo de ecosistemas inteligentes de América Latina. Pero el año pasado, ¿se acuerdan acá al inicio les hablé de la fotografía? Bueno, 17 ecosistemas de América Latina, desde San Pablo que lidera hasta Quito que cierra el ranking, se midieron con nuestra metodología, con todo nuestro apoyo, y eso nos permitió ver que todos estos ecosistemas están en distinto grado dentro de niveles medio alto hasta medio bajo. ¿Quiénes lideran? San Pablo, Manizales, es decir, no solo una mega ciudad como San Pablo, sino una ciudad intermedia como Manizales, Bogotá, Santiago y Medellín. Pero después hay otros ecosistemas en Geyal, Antofagasta, donde está BHP, la minera, Valparaíso con su gobernanza, Montevideo con la Agencia de Desarrollo y la Agencia de Investigación, etcétera, etcétera. Y hay gobiernos, y hay universidades, y hay entidades empresariales, y hay consejos de desarrollo, y hay empresarios, hay distintos tipos de actores, y eso nos da una diversidad y una riqueza enorme. Y Tijuana, cuando terminemos en breve de tener el reporte de Tijuana, ¿cómo va a dar esta gráfica que lo que nos muestra es cómo está en capital humano emprendedor, en cultura, en formación emprendedora, en oportunidades de las empresas, ciencia y tecnología para innovación, apoyo institucional, financiamiento, etcétera? ¿Cómo está en relación al promedio y cómo está en relación a los más avanzados? ¿Qué puede compartir Tijuana que le puede ser interesante a los demás? Pero además, ¿qué puede aprender y en qué debe mejorar? Por eso está en signo de interrogación, porque todavía no sabemos bien. Tenemos que tener el resultado de este esfuerzo, de esta medición que se va a traducir en este reporte. Yo solo quería compartir
algunos resultados de esto que ya hicimos el año pasado en lo que tiene que ver específicamente con el interés de ustedes, porque la cantidad de aspectos que medimos es bastante y nos vamos a concentrar solamente en lo que tiene que ver con la colaboración, la articulación, y ahí lo que podemos ver es que la mayor parte de estos ecosistemas están bastante avanzados en lo que tiene que ver con la existencia de redes que articulan distintos actores y a los emprendedores. También que hay apoyo institucional para los emprendedores, más para crear la empresa que para hacerla crecer. Por el otro lado, hay colaboración en lo que tiene que ver con iniciativas de innovación corporativa con startups. Fíjense del margen derecho cómo podemos ver que abren oportunidades, por ejemplo, en San Pablo, Santiago, Antofagasta, Medellín, Bogotá, Manizales en particular. Las grandes corporaciones buscan trabajar buscando las soluciones de startups. Y eso es una colaboración que abre oportunidades. Ya más específicamente en lo que ustedes están hoy hablando y trabajando, hay bases para construir esa colaboración. En primer lugar, porque en la mayor parte de los ecosistemas hay una base de confianza, hay voluntad de colaborar, un poquito menos, si uno compara, un poco menos todavía hay visión común. Por ejemplo, en Manizales, Antofagasta, Montevideo son los que lideran en términos de la existencia una visión común. Manizales, Antofagasta y Montevideo, no es casual, de nuevo, son las que más cuentan con una agenda común para actuar en el desarrollo del ecosistema y compromiso de recursos. Entonces, 3 mensajes finales para despedirme. El ecosistema es un emprendimiento en construcción. Debe ser visto así y cada uno de los que buscan que se desarrolle tienen que actuar como emprendedores del ecosistema. Y tener en cuenta que hace falta un enfoque dinámico, evolutivo, de construcción y desarrollo de capacidades, de poder ver cómo estamos, pero también cómo vamos recorriendo la ruta. ¿Estamos avanzando en esta ruta o nos hemos detenido? La colaboración en sus distintas expresiones es clave para este desarrollo y eso requiere de articulación en distintos campos, en distintos planos. Es necesario tener una brújula y una antena estratégica. Y ahí GEIAL, el Grupo Ecosistema Inteligente de América Latina, es una gran oportunidad. Pronto Tijuana, como les decía, va a conocer cómo está su ecosistema, es decir, la foto. Y el año que viene va a conocer si está progresando o está estancado. Eso es la película. Así que les dejo para quienes quieran, geial.com es la página web para que conozcan más sobre GEIAL, están todos los reportes, hay videos de encuentros entre ecosistemas, hay muchísimas más cosas, quiénes somos, quiénes están, Advisory Board Internacional de renombre, Grupo Impulsor, bueno, todos los equipos de los distintos ecosistemas. Y pueden escribirnos, por supuesto, a infogeial.com porque estamos en una etapa en que recibimos expresiones de interés para sumarse a GEIAL. Así que todos aquellos ecosistemas que desean hacerlo, por favor, escríbanos. Muchas gracias.